Ok, buenos días jóvenes, un gusto saludarlos. Vamos a iniciar con nuestra clase del día de hoy. Primero, pues iniciamos con la tercera unidad y para esto necesito que realice su carátula en el cuaderno como siempre la hemos realizado. Su carátula es libre, entonces puede hacerla como usted guste. Luego de eso necesito que tenga su libro de sociales a la mano y que vaya a la página 89. Nuestro título del día de hoy son los intentos de independencia y soberanía. Pero para iniciar con esto necesitamos recordar un poquito sobre nuestros temas anteriores. Y estamos hablando sobre los principales gobiernos reformistas. Recordemos que los gobiernos reformistas se caracterizaron por promover reformas sociales y económicas que beneficiaban a la mayoría de los países latinoamericanos. La mayor parte de gobiernos reformistas creó políticas para el desarrollo de las industrias nacionales, ¿verdad? Eso quiere decir qué tipo de cosas se implementaron en estos gobiernos. Pues primero, la nacionalización de los recursos. Luego, reformas agrarias, se estableció la educación pública, avances en salud, se crearon códigos de trabajo, se otorgaron autonomías a las universidades, la libertad de pensamiento. Esto en los gobiernos reformistas, pero pues conocemos a un país potencia mundial. Esto quiere decir la intervención de Estados Unidos. A lo largo del siglo XX pues tuvo fuertes intereses económicos en Latinoamérica y para mantener sus inversiones llevó a cabo una política intervencionista basada en aspectos políticos y económicos. En relación a los aspectos políticos, Estados Unidos apoyó y sostuvo a los gobiernos a cambio de que le facilitaran sus inversiones y en varias ocasiones apoyó la realización de golpes de Estado. ¿Qué son los golpes de Estado? Pues son las acciones de un sector del Estado que derrocan a un presidente e imponen un nuevo gobierno. Estados Unidos promovía esos golpes de Estado cuando un gobierno no convenía a sus intereses. Y si hablamos del aspecto económico, pues Estados Unidos desarrolló programas de apoyo y ofreció préstamos bancarios a los gobiernos. De esta manera se incrementaba la deuda externa y se fortalecía la dependencia económica. Recordemos que mientras más dinero le debemos a un país, pues más dependientes de este nos vamos a volver. Aquí en Latinoamérica, pues muchos países se vieron afectados por este tipo de intervención. Estados Unidos quería mantener un dominio imperialista sobre muchos de nosotros. Por ejemplo, en Cuba, Fulgencio Bautista asumió el gobierno por medio de un golpe de Estado y se instauró una dictadura. Favoreció la intervención económica de los Estados Unidos en el país. También en Guatemala, con el fin de detener las reformas democráticas del presidente Arbenz, Estados Unidos financió una invasión a Guatemala. Varios gobiernos fueron dirigidos y controlados por los Estados Unidos. En Nicaragua, entre el año de 1936 y 1979, con el apoyo de Estados Unidos se realizó una revolución que derrocó a Anastasio Somoza. Estados Unidos apoya a los grupos contrarrevolucionarios. En Chile fue Salvador Allende elegido presidente en 1970 y este personaje impulsó nacionalizaciones y una reforma agraria, pero debido a esto Estados Unidos apoyó un golpe de Estado que finalizó con el derrocamiento y muerte de Allende. Muchos países latinoamericanos, como los que acabo de mencionar, querían imponer una forma de gobierno comunista. Esto quiere decir que es una doctrina económica, política, social, que defiende una organización social en la que no existe la propiedad privada ni la diferencia de clases sociales y en la que los medios de producción estarían en manos del Estado para que éste los distribuya y de manera equitativa para las necesidades que cada uno tuviese.
Pero mientras los países latinoamericanos querían implementar esto, Estados Unidos quería implementar una forma de gobierno imperialista. Esto quiere decir que es una forma de actuar política basada en dominar otras tierras y comunidades usando poder militar y económico. Ahora sí, vaya a la página 89, en donde dice intentos de independencia y soberanía. Uno de los primeros países en buscar su libertad, su independencia, fue Cuba, con Fidel Castro y sus seguidores, que se organizaron militarmente para derrocar al dictador Fulgencio Bautista. Castro y su movimiento del 26 de julio crearon un foco guerrillero en Sierra Maestra. Esto es una provincia de Oriente que sería la base del ejército rebelde. Con el movimiento del 26 de julio de Fidel Castro, más conocido como el M26, surgió de la izquierda un partido con una ideología igualitaria, socializante, nacionalista y antinorteamericana. Eso quiere decir totalmente en contra de las ideas que tenía Estados Unidos. En el año de 1957, la guerrilla de Castro había logrado una cierta entidad, pero aún no estaba en condiciones de impulsar la insurrección que acabara con Batista. Eso quiere decir de que las fuerzas militares guerrilleras fueron preparándose y creciendo, pero todavía no estaban 100% preparados para iniciar una guerra en contra de los Estados Unidos. Lentamente la guerrilla salió de su aislamiento gracias a una ofensiva militar en los llanos, en donde iniciaron con la quema de cañaverales y destrucción de cosechas, la apertura de dos frentes guerrilleros al mando de Raúl Castro y Juan Almeida, y la coordinación de las acciones militares por Camilo Cienfuegos y Ernesto Che Guevara consolidaron el avance revolucionario. ¿Por qué mencionamos a los cañaverales acá? Porque Estados Unidos tenía poder político y económico sobre Cuba debido a esto. Cuba comercializaba el azúcar con Estados Unidos y esta era su forma de tenerlos dependientes, ¿verdad? Porque era la mayor entrada de dinero que tenía Cuba por parte de los Estados Unidos. En el año de 1958, en julio, el Pacto de Caracas consolidó la coalición antibatista y aceleró la caída de la dictadura. Ya sin apoyo de Washington, que desde abril no le enviaba armamento, en agosto comenzó la ofensiva final y el 1 de enero de 1959, con el pueblo en la calle, el nacionalismo y el antiimperialismo, los seguidores de Castro tomaron La Habana. El respaldo popular del M26 le permitió a Castro hacerse con el control de la situación para impulsar transformaciones políticas, sociales y económicas. Castro señaló que en Cuba solo se podía ser revolucionario si se era comunista. Tras su integración en el bloque soviético, Cuba puso en marcha políticas igualitarias para construir el socialismo, un objetivo al que todavía no ha renunciado. En los comienzos de la revolución, Castro apoyó a la burguesía urbana, ya que eran los obreros urbanos y rurales y los empresarios y terratenientes azucareros quienes estaban al control de las tierras para la producción de la caña de azúcar. En 1959 renació la Revolución Cubana y esto dio un giro pro-soviético que generó grandes conflictos con Estados Unidos. Recordemos que la Unión Soviética es una potencia mundial y esta le ofrece a Cuba su apoyo político y económico. Además, la Unión Soviética es un gran enemigo de los Estados Unidos. Y entonces Cuba, al aliarse a la Unión Soviética, aplica reformas sociales que afectaron los intereses de las compañías azucareras norteamericanas
Y como respuesta a esto, Estados Unidos suspendió su comercio con Cuba. De hecho, hasta el día de hoy, pues Estados Unidos y Cuba no se puede decir que son enemigos. Debido a esto, no tienen ningún tipo de relación comercial, económica, y porque Cuba y la Unión Soviética aún siguen siendo aliados. Recordemos que la Unión Soviética es socialista y que Estados Unidos es capitalista. Cuba mantiene todavía un sistema político comunista. Ahora vamos con otro país que fue también uno de los países que intentó buscar su independencia, su libertad y su soberanía, y fue Chile. En Chile, con la investidura de Salvador Allende Gossens como presidente de Chile el 4 de noviembre de 1970, se inició en el país el más ambicioso proceso de cambios sociales, económicos y políticos del que haya sido testigo Chile durante su historia. Allende no solo se convirtió en el primer mandatario socialista en el mundo en ser elegido democráticamente, sino también el primero en intentar transitar al socialismo mediante la vía pacífica, también llamada vía chilena al socialismo. Su programa básico de gobierno contemplaba la construcción de un Estado popular y una economía planificada, en gran parte estatizada. ¿Qué fue lo que hizo Salvador Allende en Chile como presidente? Pues primero impulsó una ley, la ley de la nacionalización del cobre. Esto quiere decir que las empresas mineras, a las empresas mineras se les pagaba una indemnización, restándole las utilidades excesivas, y supuestamente solo tenían que pagar una mínima cantidad de impuestos. El gobierno también utilizó otros mecanismos como la compra de acciones, lo que le permitió controlar casi el 80% de las industrias y un número importante de bancos. En el sector agrario se profundizó el proceso de reforma agraria iniciando por el gobierno de Jorge Alessandri, en donde se logró la expropiación de más de 4.400 predios, sin contar con las más de 2.000 tomas efectuadas por los trabajadores agrícolas. Esto quiere decirte que el gobierno les quitó a las empresas extranjeras los territorios o los terrenos que le pertenecían a Chile, con el fin de poder ayudar a las personas nacionales y sacar a los extranjeros de sus territorios para evitar que siguieran produciendo y ganando dinero para países extranjeros. En el área de la salud se mejoró el equipamiento de los hospitales y se estableció un programa de distribución de medio litro de leche diaria a cada niño. En educación se impulsó la enseñanza preescolar básica e industrial, además de ampliarse el acceso a la universidad. Si se da cuenta, todo esto es parte de un sistema comunista, porque se buscaba realizar obras sociales para todos, que todos tuvieran los mismos recursos. Esto es ser socialista, ¿verdad? Que el gobierno controlara todos los medios y repartiera a cada uno lo que necesitaba para poder vivir. Pero obviamente, debido a esto, pues Chile empezó a tener problemas, y una de las consecuencias fue que el gasto social provocó un crecimiento de los recursos fiscales, en donde el gobierno intentó solucionar esto mediante la emisión monetaria fiscal. ¿Qué significa esto? Que hubo un exceso de gastos sobre los ingresos públicos. Quiere decir que el gobierno gastaba más dinero del dinero que entraba, ¿verdad? Esto generó un proceso inflacionario que se vio agravado por severos problemas de abastecimiento, acaparamiento y sabotaje empresarial. Por lo tanto, el 11 de septiembre de 1973 el gobierno de Salvador Allende fue derrocado por las Fuerzas Armadas encabezadas por el general en jefe del ejército Augusto Pinochet, hecho que marcó el fin de la unidad popular. Y
Este derrocamiento pues obviamente fue apoyado por las fuerzas de los Estados Unidos. Recordemos que Estados Unidos quiere mantener un control político y económico, y a la hora de implementar el comunismo pues no puede, ¿verdad? Estados Unidos está a favor del capitalismo y del imperialismo. Y por último, otro de los países que intentó buscar su independencia y soberanía fue Panamá, en donde a principios del siglo XX Estados Unidos construyó el Canal de Panamá y desde entonces controlaba la zona del canal. Los gobiernos de Estados Unidos utilizaron el Canal de Panamá para fortalecer su política colonial en América Latina. El Canal de Panamá fue usado por Estados Unidos como un arma para expandir su política colonialista e imperialista en América Latina, y tras la construcción del canal, Estados Unidos aumentó considerablemente su presencia militar en la región, representando una amenaza a los gobiernos latinoamericanos. ¿Qué tipo de intereses tenía Estados Unidos para poder construir el Canal de Panamá? Pues bajo el mandato del presidente Theodore Roosevelt empezó a consolidarse como potencia en la política internacional, por lo que la construcción del canal fue el centro de su política y lo más relevante de su mandato en asuntos internacionales. Además de que Estados Unidos principalmente se potenció de una forma naval, porque el Canal de Panamá lo hizo posible. Dominó marítimamente la zona y fortaleció sus acciones en la región a través de la construcción de bases militares. La presencia de Estados Unidos en Panamá representó una amenaza para las naciones latinoamericanas durante gran parte del siglo XX. ¿A quién favorecía el Canal de Panamá realmente? Pues a Estados Unidos, porque llegó a tener 14 bases en Panamá, siendo la mayor presencia de tropas en el continente fuera de su territorio. Estados Unidos colaboró en el golpe militar a Salvador Allende en 1973, y en 1946 Estados Unidos fundó la Escuela de las Américas, que fue un centro de formación en la lucha ideológica contra el comunismo. También se pusieron en marcha planes golpistas, como el que derrocó al presidente de Chile, y también la invasión de Granada en 1983. Y a pesar de su retiro de Estados Unidos del Canal de Panamá el 3 de junio de 1994, todavía este país sigue fortaleciendo su presencia en la región por medio de los ejercicios militares que ha desarrollado con los gobiernos de Perú, Colombia y Brasil. Estos son algunos ejemplos de países que buscaron su independencia, y si se da cuenta, todos los gobiernos comunistas terminaron siendo derrocados con un golpe de Estado apoyado por el ejército estadounidense. Estados Unidos pues obviamente no les conviene que los países latinoamericanos cambiemos nuestra forma política y económica, porque muchos dependemos de él. Un sistema capitalista es el que quiere imponer Estados Unidos sobre muchos otros países. Espero que le haya quedado muy claro, y vamos a continuar con nuestro ejercicio. Por favor, lea la página 89 de su libro, realice un resumen en su cuaderno. Ya sabe, primero subraye las ideas importantes en su libro y ya luego puede escribirlo en su cuaderno. Y por último, realice el ejercicio 2 y 3 de la página 90. Son el inciso 2 y el inciso 3 el que únicamente debe de realizar. ¿Para cuándo es esta tarea? Me la debe de entregar el día viernes. Tiene hasta las 12:30 del día viernes para poder trabajarla. ¿A dónde lo va a subir? Pues a la plataforma de Classroom. Espero que tenga un buen día y nos vemos en la próxima clase.